Hola, buenas noches. Bueno, mi equipo es el equipo 6. Los integrantes que conforman este equipo es Robles Fabián Valeria Selene, Robles Vargas Andrea, Solís Casas Mónica, Sosa Olivera Daniel Jesús y yo, García Nava Andrea Montserrat. Bueno, mi equipo les va a hablar sobre la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Bueno, y como una pequeña introducción a nuestro tema, nosotros les vamos a hablar sobre enfermedades tiroideas autoinmunes. Estas van a ser las alteraciones más frecuentes y van a alterar a la glándula. Esto va a hacer que no funcione bien la glándula tiroidea. Incluyen varias formas clínicas, pero nosotros les vamos a hablar sobre dos. Bueno, y para hablarles rápido sobre la enfermedad de Hashimoto, esta va a ser de hipofunción. Aquí va a haber una infiltración linfocitaria que va a ser severa. Esta va a causar la destrucción de los folículos tiroideos y como resultado nos va a dar un hipotiroidismo. Y en la enfermedad de Graves, aquí va a ser una hiperfunción. Aquí la infiltración linfocitaria no va a ser tan severa como en la de Hashimoto, pero esta va a producir anticuerpos que se van a unir al receptor TSH y esto nos va a causar la hiperfunción. Bueno, y para empezar les vamos a hablar sobre la enfermedad de Hashimoto. Yo les voy a hablar sobre su epidemiología. Bueno, esta enfermedad de Hashimoto va a ser una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nos va a atacar a nuestro propio organismo. Y como es una enfermedad que se produce en la glándula tiroides, pues va a atacar a la glándula tiroides. Su incidencia va a ser entre el 0.3 y 1.5 de casos por cada 1000 personas en el año. Esta enfermedad se produce con más frecuencia en las mujeres entre los 30 y los 50 años y también algunas mujeres lo pueden presentar después del embarazo. La etiología de esta enfermedad fue descubierta en 1912 por el Dr. Hakuro Hashimoto. Aquí lo que va a pasar es que las células T van a atacar por error a nuestra glándula, lo que va a ocasionar que las hormonas disminuyan. Entonces aquí el cuerpo empieza a secretar TSH para que la glándula empiece a trabajar a su máxima expresión y trate de alcanzar el nivel normal de hormonas que debemos de tener. Esto va a ocasionar que se dañe y se provoca una inflamación y pues ya la hormona ya no pueda trabajar. Bueno, y retomando a los linfocitos T citotóxicos, los que van a participar en esta enfermedad van a ser los CD8. Estos van a destruir a la célula diana a través de los gránulos citotóxicos de las perforinas y coenzimas B. Los linfocitos T van a producir citoquinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estos van a aumentar la vulnerabilidad de las células tiroideas y esto va a ocasionar su apoptosis. Bueno, y estas citoquinas también van a alterar la función de las células tiroideas y van a estimular a otras células proinflamatorias, como el antígeno leucocitario humano de clase 1 y 2 y también la proteína CD40. Bueno, y esta hormona va a estar ocasionada por diversos factores genéticos o ambientales. En los ambientales va a ser la deficiencia de la vitamina D o de selenio, también la ingesta de medicamentos, el tabaquismo, el estrés, una alteración en la flora intestinal, también puede ser afectada por la hepatitis C, el parvovirus B19, el virus de la Epstein-Barr o Yersinia enterocólica y también pueden haber otras más. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Robles Fabián Valeria Selene y les hablaré de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Hashimoto. Con esta enfermedad podrían no notar signos o síntomas al principio o podrían notar una inflamación en la parte frontal de su garganta, llamándolo bocio. La enfermedad de Hashimoto por lo general evoluciona lentamente con el paso de los años y causa daño crónico a la tiroides, llevando a una disminución en los niveles de la hormona tiroidea en la sangre del paciente. Los signos y síntomas son principalmente los de una glándula tiroides hipoactiva, conocido como hipotiroidismo. Suele empezar con una hipertrofia indolora y firme del tamaño de una glándula tiroidea o con una sensación de congestión en el cuello. Por lo general,
La glándula tiene una textura gomosa y a veces se percibe grumosa. Si la actividad tiroidea es baja, se siente cansancio e intolerancia al frío, además de otros síntomas del hipotiroidismo. En los pocos casos en que se observa hiperactividad tiroidea, se suele sentir inicialmente como palpitaciones, nerviosismos e intolerancia al calor. Síntomas del hipotiroidismo pueden variar de una persona a otra y son difíciles de detectar. Sin embargo, algunos pacientes coinciden en lo que se muestran en la imagen, por ejemplo, es el estreñimiento, el aumento de peso, la inflamación de los pies o las alteraciones en la menstruación de la mujer. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas asociadas con el hipotiroidismo. Otros signos y síntomas de esta enfermedad van a incluir como lo que es la fatiga y la pereza, aumento de la sensibilidad al frío, piel pálida y seca, van a presentar también una cara hinchada, uñas quebradizas, pérdida del cabello, también van a tener un agrandamiento del tamaño de la lengua, aumento de peso, van a tener dolores, sensibilidad y rigidez muscular, también van a tener dolor en las articulaciones, depresión y van a tener algunos olvidos. El diagnóstico para la enfermedad de Hashimoto va a ser una prueba de la función de la tiroides. Esta se va a medir la concentración de la hormona tiroidea, tiroxina T4 y triiodotironina T3 y de la hormona estimulante de la tiroides, que esta va a ser una hormona producida por la hipófisis para estimular la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Pruebas de la función tiroidea para que se ocupa. Sin embargo, el diagnóstico se basa en la exploración física y en los resultados del análisis de sangre que permiten determinar si la persona tiene anticuerpos antitiroideos. En los casos que no exista bocio en la ecografía, no es necesaria realizarla, pero también vamos a tener que los exámenes de laboratorio van a determinar el funcionamiento de la tiroides y van a marcar como el examen de T4 libre, hormona estimulante de la tiroides en suero, T3 total, anticuerpos tiroideos. Hay que recordar que el diagnóstico para esta enfermedad se hará siempre mediante una analítica de sangre en la que se van a medir los niveles, como lo dije anteriormente, de la tirotropina y de la tetraiodotironina en los pacientes con hipotiroidismo. Nos vamos a encontrar con una tirotropina elevada y una tetraiodotironina en unos niveles muy bajos, aunque también pueden estar normal, sobre todo si lleva poco tiempo de evolución o es un leve hipotiroidismo. Eso también se debe de buscar un hipotiroidismo en pacientes que presenten síntomas que ya fueron descritos anteriormente o un bocio en la exploración. También debemos de sospecharlo, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de enfermedades de tiroideas autoinmunes. También generalmente no se necesita un estudio de imagen y biopsia con aguja para diagnosticar la tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad puede cambiar los resultados de los siguientes exámenes, por ejemplo el conteo sanguíneo que se le llama hemograma, también la prolactina en suero, sodio en suero, el colesterol total. El hipotiroidismo sin tratamiento puede cambiar la manera en la que su cuerpo utiliza los medicamentos que pueden estar tomando para tratar otras afecciones, como la epilepsia. Y probablemente necesitará realizarse pruebas de sangre regulares para revisar los niveles de medicamento en su organismo. Ahora les voy a hablar de sus causas. La enfermedad de Hashimoto es un trastorno común en la glándula tiroides, como ya se ha venido mencionando. Esto puede ocurrir a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia en mujeres. Esta va a ser ocasionada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides. En ocasiones, normalmente en niños, la enfermedad de Hashimoto se presenta como parte de la infección llamada síndrome autoinmunitario poliglandular tipo 1. Eso va a venir junto con funcionamiento deficiente de las glándulas suprarrenales, infecciones micóticas de la boca y de las uñas y de la glándula paratiroides poco activa. Hay varios genes que parecen ser factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Hashimoto, como la familia de genes conocida como complejo de antígenos leucocitarios humano, mejor conocido como HLA, que ayuda al sistema inmunológico a distinguir sus propias proteínas de las proteínas producidas por virus y bacterias u otros agentes. También se ha observado que la enfermedad es más común en personas que tienen otros familiares con la enfermedad.
Sin embargo, los factores genéticos tienen solo un pequeño efecto sobre el riesgo general de una persona a desarrollar esta condición. Vamos a tener que los factores no genéticos que pueden desencadenar la enfermedad van a incluir los cambios en las hormonas sexuales, que esas van a ser especialmente en las mujeres, infecciones virales, ciertos medicamentos, el colesterol alto, deficiencia de vitamina D, exposición a la radiación ionizante, y vamos a tener que el exceso de consumo de yodo, que esto va a ser involucrado en la producción de hormonas de la tiroides. Este síndrome de Hashimoto está asociado con otras enfermedades autoinmunes, incluidas las enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedades de las articulaciones, la anemia perniciosa, la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad celíaca y la diabetes tipo 1. Además, las personas con enfermedades autoinmunes parecen tener un mayor riesgo de desarrollar el síndrome de Hashimoto, pero la mayoría de los casos no se dan en cuadros sindrómicos y le supone una base genéticamente más compleja. Vamos a tener que con la interacción de diversos lucis implicados en su patogenia, los genes del complejo de mayor histocompatibilidad CMH en el cromosoma CP21, tanto los de clase 1 A, B y C como los de clase 2 DQ, DR, DP, van a jugar un papel fundamental en el reconocimiento de antígenos por los linfocitos T y se han asociado desde hace tiempo con esta enfermedad. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo soy Sosa Libera Daniel Jesús y les voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad de Hashimoto. El tratamiento va a depender de qué tan dañada esté la tiroides como para causar hipotiroidismo, ya que si el paciente no tiene hipotiroidismo, solo se le mantendrá vigilado por si la enfermedad llegara a empeorar. Pero si sí se llega a necesitar medicamentos, es muy probable que estos se deban de tomar por el resto de la vida para así mantener la enfermedad controlada. Uno de los tratamientos va a ser con la hormona tiroidea. Primero al paciente se le hará un análisis de sangre de 6 a 8 semanas después de comenzar a tomar la hormona tiroidea y se le irá ajustando la dosis si es que es necesario. Cada vez que se cambia la dosis se le hará otro estudio de sangre y una vez que se haya logrado una dosis la cual esté funcionando bien al paciente, es muy probable que se le repita el análisis a los 6 meses y luego si los niveles siguen completamente normales se le hará una vez al año. Lo más probable es que el hipotiroidismo se pueda controlar completamente con un medicamento de la hormona tiroidea. Esto siempre y cuando el paciente tome la dosis prescrita según las instrucciones y esta nunca se debe cambiar o suspender. Otro tratamiento es con una hormona sintética. Esto va a implicar un tratamiento con la hormona tiroidea sintética que es la levotiroxina. Esta levotiroxina es idéntica a la tiroxina y su administración es por vía oral. Esta se va a encargar de restaurar los niveles hormonales adecuados y va a revertir los síntomas del hipotiroidismo. Primero, para determinar la dosis correcta inicial de levotiroxina, se va a revisar el nivel de hormona estimulante de la tiroides después de 6 a 8 semanas de tratamiento del paciente y nuevamente después de cualquier cambio. Una vez que se determina la dosis que normaliza los resultados de la prueba de tiroides, es muy probable que se vuelva a revisar los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, esto aproximadamente de 6 a 12 meses, ya que la dosis necesaria podría llegar a cambiar en el transcurso de ese tiempo. Bueno, las cantidades excesivas de la hormona tiroidea pueden llegar a acelerar la pérdida de masa ósea, lo que puede empeorar la osteoporosis y aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. También el sobretratamiento con levotiroxina puede causar trastornos del ritmo cardíaco, las cuales son las arritmias. Si el paciente tiene enfermedad de las arterias coronarias o hipotiroidismo grave, se puede comenzar el tratamiento con una dosis baja de medicamento y esta se va a ir aumentando progresivamente conforme al paciente. La levotiroxina no causa prácticamente ningún efecto secundario cuando se usa la dosis adecuada y además no se debe saltear ninguna dosis ni dejar de tomar el medicamento, ya que si esto se cancela, los signos y síntomas volverán de manera progresiva.
La enfermedad de Graves es una de las causas del 60 al 80% de todas las tirotoxicosis. La incidencia va a variar según la ingesta del yodo, ya que esta va a aumentar por el alto consumo de yodo. Se produce en un 2% en las mujeres y en los hombres la incidencia es 10 veces menor. Esta es la causa más común del hipertiroidismo en personas jóvenes, apareciendo por lo general en personas en un rango de edad entre los 20 y 50 años de edad. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Robles Vargas Andrea y voy a hablar acerca de la etiología de la enfermedad de Graves. La hormona estimulante de la tiroides, que se abrevia TSH, va a ser producida por la glándula hipófisis y va a regular de manera precisa la producción de hormonas tiroideas. La fijación de la hormona estimulante de la tiroides a un receptor sobre la célula tiroidea va a activar la adenilciclasa y va a estimular la síntesis de dos hormonas tiroideas, que va a ser T4, tiroxina, y T3, que va a ser triodotironina. Un paciente con una enfermedad autoinmune organoespecífica, como la enfermedad de Graves, va a producir autoanticuerpos que se van a fijar al receptor para la hormona estimulante de la tiroides y va a imitar la acción normal de esta, con una activación de la adenilciclasa y una producción resultante de las hormonas tiroideas. Sin embargo, a diferencia de la hormona estimulante de la tiroides, los autoanticuerpos no van a estar autorregulados y en consecuencia van a estimular de manera excesiva la glándula tiroides. Por ello, estos autoanticuerpos se van a denominar anticuerpos estimuladores de la tiroides de acción prolongada, LATs. El espectro clínico es complejo, ya que van a existir pacientes con anticuerpos que van a estimular al receptor de la hormona estimulante de la tiroides o también que los pueden bloquear. Como resultado de ello va a existir un rango de expresión clínica desde hipertiroidismo al eutiroidismo o hipotiroidismo e hipertiroidismo recurrente, que va a depender de la actividad de anticuerpos que estimulen o bloqueen el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Desde el punto de vista genético, estudios han intentado detectar asociaciones entre uno o más polimorfismos genéticos y la presencia de un rasgo característico. Y gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, se ha permitido llevar a cabo la identificación de al menos 7 genes, cuyas variantes se han asociado con la enfermedad de Graves. Entre estos se encuentra el gen del antígeno leucocitario humano, que se encuentra en la región del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, genes inmunoreguladores como es el antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos, la proteína CD40 y la proteína tirosina fosfatasa no receptora 22. También se encuentra la proteína CD25 y genes específicos de la tiroides como el gen de la tiroglobulina y el gen del receptor de la hormona estimulante de la tiroides, sin olvidar que también los factores ambientales y endógenos se van a encontrar asociados con la enfermedad. En los factores endógenos tenemos ser de sexo femenino, tener menopausia, estar embarazada y la labilidad emocional. En los factores del medio ambiente está la ingesta de yodo y selenio, infecciones, estrés y en la administración de medicamentos. Manifestaciones clínicas, tenemos la aparición de la oftalmia infiltrativa. En ella se va a aumentar el volumen del tejido conjuntivo retroorbitario y de los músculos extraoculares por razones como infiltración del espacio retroorbitario con predominio de linfocitos T, el edema inflamatorio e hinchazón de músculos extraoculares puede deberse también al aumento del número de los adipocitos. Todo esto va a desplazar al globo ocular hacia adelante y va a interferir en la función de los músculos extraoculares. La glándula tiroides va a presentar un aumento del tamaño por hipertrofia e hiperplasia difusa de las células epiteliales foliculares. A este aumento se le va a conocer como bocio.
Los síntomas más comunes del hipertiroidismo no complicado van a ser el nerviosismo, la fatiga, las palpitaciones, intolerancia al calor y pérdida de peso por un metabolismo acelerado. La taquicardia sinusal es tal vez el signo más precoz y constante del hipertiroidismo. Aparte de la taquicardia, otros síntomas comunes son la fibrilación auricular. Esta es una frecuencia cardíaca irregular y rápida que va a provocar una irrigación sanguínea deficiente, un temblor fino y una hiperreflexia, que va a ser una reacción muy excesiva del sistema nervioso autónomo, produciendo sudoración y calor en la piel. Encontrar en las manifestaciones clínicas la dermopatía tiroidea. Esta es una manifestación extratiroidea poco frecuente de la enfermedad. Va a consistir en un engrosamiento localizado de la piel, usualmente en el área pretibial, por lo que es llamada con frecuencia mixiedema pretibial, aunque puede tener otros sitios de aparición. No se debe olvidar las manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad de Graves. Pues los pacientes con enfermedad de Graves tienen más riesgo de poseer otras enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, el vitíligo, la enfermedad de Addison-Birmer, la alopecia areata, la mestemia gravis y la enfermedad celíaca, por mencionar algunas. También aquí podemos ver una tabla donde se colocan las manifestaciones clínicas más comunes y las manifestaciones menos comunes y las atípicas. Entre las más comunes se encuentra el temblor, el bocio, las taquiarritmias, el cansancio, el peristatismo aumentado, la intolerancia al calor, los exoftalmos y la disnea, la ansiedad y el nerviosismo. Hola, buenas noches, mi nombre es Mónica Solís Casas y voy a empezar a hablarles sobre lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Y bueno, va a haber diferentes tipos de exámenes que se van a utilizar para el diagnóstico de esta enfermedad y voy a empezar a hablarles sobre el examen físico. Aquí se va a revisar la glándula tiroides para ver si ha aumentado de tamaño, lo cual se le llama bocio. Y también se van a revisar los ojos para determinar si estos están irritados. Se va a revisar el pulso y se va a observar si hay señas de temblores. Además que se van a hacer ciertas preguntas sobre los síntomas y el historial médico individual y familiar. Se va a dividir en tres partes. Una es la inspección. Aquí se debe observar la región anterior del cuello, de frente y de perfil. De ser posible con una muy buena iluminación, que esto nos puede ayudar a detectar mejor cambios sutiles en el contorno de la simetría. Ahora seguimos con lo que es la palpación de la glándula. Y bueno, esta glándula normalmente tiene una textura parecida a la goma, lo que nos dice que es una consistencia elástica a la misma palpación. Lo que no es normal son las masas duras en forma de nódulos, que estas se pueden distinguir si le pides al paciente que trague algo. De aquí sigue la auscultación. Sin con todo lo que hemos hecho anteriormente, se detecta algo extraño, también se debe de realizar la auscultación, que aquí podemos escuchar la presencia o ausencia de soplos en la tiroides. El siguiente examen del cual les voy a hablar es el de sangre, que este va a ser la mejor manera de determinar la función tiroidea, pues consiste en medir los niveles del hormona estimulante de la tiroides, pues en una muestra de sangre. Un nivel bajo de esta hormona nos va a indicar que la tiroides presenta un problema de hiperfunción, es decir, que presenta un exceso de síntesis de hormonas tiroideas, lo cual se le llama tirotoxicosis. Una hormona estimulante baja puede ser consecuencia igual de una anormalidad en la hipófisis. También se pueden realizar las determinaciones de anticuerpos antirreceptor de TSH, que nos van a servir para ir controlando la evolución de la enfermedad de Graves. También casi siempre se va a observar una disminución en el nivel de estos anticuerpos en pacientes que tengan hipertiroidismo después ya de un tratamiento con fármacos antitiroideos. Y después de la suspensión de estos mismos fármacos, pues se va a aumentar
la cantidad de estos anticuerpos y esto se va a relacionar mucho con que vuelva la enfermedad. Ahora, como vemos en la tabla de aquí arriba, para tener un hipotiroidismo, T3 y T4 deben estar bajas y para tener un hipertiroidismo, T4 y T3 deben estar altas, pero la TSH debe estar baja. En conclusión, el diagnóstico de la enfermedad de Graves es cuando hay niveles muy bajos de la TSH y niveles muy altos de T4 en la sangre. Continúo con el gamagrama tiroideo, que va a utilizar yodo radioactivo y se va a realizar cuando la presentación clínica de la tirotoxicosis no es diagnóstico para la enfermedad de Graves. Solo debe solicitarse si se tiene la presencia de nódulos tiroideos en el examen físico. Nos va a ayudar a ver la estructura de la glándula, su tamaño, su vascularización y también para confirmar o no la presencia de nódulos. Después tenemos el ultrasonido, que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico del hipertiroidismo con nódulo tiroideo, que va a estar asociado en casos de que no se pueda dar yodo, como en el embarazo, la lactancia y también exposiciones recientes a compuestos yodados. Ahora tenemos la prueba de captación de yodo radioactivo, que en la tiroides se utiliza el yodo para fabricar la hormona tiroidea. Cuando la tiroides está hiperactiva, está produciendo demasiada hormona tiroidea, entonces utiliza más yodo. Esta prueba consiste en hacer que la persona o el paciente ingiera una cápsula pequeña de yodo reactivo. Después se va a medir la cantidad de yodo que se va a acumular en la tiroides. Una alta acumulación de yodo en la tiroides concuerda con la enfermedad de Graves. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad de Graves. Esta va a ser una enfermedad que es tratable y que puede controlarse bien. Entre los tratamientos tenemos primero a los medicamentos antitiroideos. Lo que van a hacer es reducir la cantidad de hormona fabricada por la glándula tiroides. El medicamento preferido es el metimazol, pero para mujeres que son embarazadas o para lactantes se prefiere el propiltiuracilo. Este no va a afectar al embrión o al feto, y si lo hace es de una forma transitoria, algo que no afecta en absoluto al desarrollo del mismo. Estos medicamentos van a ayudar a controlar la condición, pero pues puede que no la curen. Generalmente se toman por un tiempo que es muy prolongado. Otro tratamiento son los bloqueadores beta. Por ejemplo, tenemos al atenolol. Este puede controlar muchos de los síntomas que son como que problemáticos, especialmente los latidos cardíacos que son muy rápidos, temblores y la ansiedad causada por la enfermedad de Graves. Pero pues no van a curar la enfermedad porque la tiroides va a seguir produciendo un exceso de hormona tiroidea. Ahora tenemos a la terapia del yodo, que esto va a curar el problema de la tiroides, pues la radiación va a destruir las células tiroideas que están hiperactivas, lo que hace que la glándula reduzca su tamaño, aunque generalmente resulta en una destrucción permanente de la glándula. Una de sus desventajas es que probablemente se tenga que estar tomando la hormona tiroidea en píldoras por el resto de la vida del paciente para así mantener normales los niveles hormonales. Otra cosa es que también puede empeorar los síntomas de la oftalmopatía de Graves. Por último tenemos a la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, que esto se le llama tiroidectomía. Esta va a ser una solución permanente, pero por lo general pues no es la preferida por el riesgo al que se exponen las glándulas paratiroides. Recordemos que estas van a controlar el metabolismo del calcio dentro del cuerpo. Otra cosa que se pone en riesgo son los nervios de la laringe. Se recomienda la cirugía cuando los medicamentos antitiroideos o la terapia del yodo radioactivo no es indicada. También se debe realizar cuando los pacientes son alérgicos a la medicación antitiroidea y también por la falta de respuesta al tratamiento farmacológico. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por nuestro equipo y esperemos que haya sido de utilidad el video.